Hola, es interesante y es un placer para mí volver a encontrarme con vos, con usted, a través de este medio. Aunque es un canal medio unilateral, pero me gustaría que alguna vez vos puedas aportar a lo que yo digo, ya sea positivo o negativo. Acepto las dos cosas. Podés escribirme a bcortahacencao, conoces mi apellido, @gmail.com. O sea, repito, bcortahacencao @gmail.com. O si no, al 342 5414 210. Te decía que es interesante volverme a encontrar con vos en este momento y poder compartir con vos algo. Yo estuve casi 38 años como psicólogo clínico, laboral, trabajando en la provincia y en algunos lugares que no eran de la provincia. Y también estuve trabajando fuera de la Argentina un poco tiempo, pero estuve. Y siempre en mis consultorio particular o eclesial, veía siempre una cuestión como que la gente venía a desvalorizarse, venía con un bagaje de desvalorización producido por los años de su vida. Entonces me puse a pensar que muchas veces la culpa la tenía la iglesia, ya sea la iglesia católica como la iglesia evangélica. Porque había un pasaje en la escritura que me parece que nunca fue predicado, o si fue predicado mal. El pasaje está en Mateo 16:24, donde dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fundamentalmente estaba pensada la predicación para el hecho de tomar su cruz y seguirlo a Jesús. Ese es un tema que en este momento no me interesa, sería un hipertexto, me llevaría a otro lugar. Pero fundamentalmente lo que hoy me congrega a este encuentro es la palabrita niéguese a sí mismo. Y como decía hace un rato, la iglesia católica y la iglesia evangélica, o las iglesias que yo conozco, fundamentalmente confundieron este tema, niéguese, y le pusieron desvalorícese. Entonces venía mucha gente al consultorio diciendo que no servían, que no valían nada, desvalorizándose porque el pastor o el cura le habían dicho que había que desvalorizarse. Entonces, en un rápido análisis, no dice desvalorícese. En una tasación, si uno no pone precio, no vale nada la cosa. En cambio, los seres humanos valemos. Acordate, un Dios vivió y murió por vos. Un Dios se encarnó por vos y por mí. No me tengo que olvidar eso, que también por mí. O sea que yo soy valioso, porque ese Dios dejó su trono como algo que no debía guardar celosamente, y se anonadó a sí mismo, y se hizo siervo, y se entregó por vos y por mí.
Entonces, el tema está la desvalorización. Permanentemente no reconocemos nuestro valor y pensamos que no valemos. En cambio, la palabra ahí dice, niéguese. ¿Qué significa el negarse? Estuve haciendo una compulsa entre algunos conocidos y me di cuenta que el negarse es practicar en cierto modo la empatía, una palabra muy hermosa y muy de actualidad. Practicar la empatía. Sería empatía ponerse en los zapatos del otro, ver la vida desde la perspectiva del otro. Entonces, el negarse sería ubicarme en qué lugar me corresponde a mí, en qué lugar puedo estar yo y en qué lugar está el otro. Entonces, poco como reconocer cuál es mi límite. ¿Cuál es mi límite frente a Dios, frente al ser humano, frente al otro, frente a mí mismo? Y muchas veces nos queremos poner en los lugares que no nos corresponde. No reconocemos ese límite. No sabemos cuál es el lugar que yo tengo que ocupar. ¿Cuál es el lugar que me corresponde? Entonces, sería practicar la empatía y reconocer nuestro límite. Otro de los temas me dio a entender es el que se niega no se ofende. Me llamó la atención eso, no ofendible. O sea, que si alguien a mí me ataca por el hecho de ser cristiano, por el hecho de vivir distinto en el mundo en el cual estoy viviendo, no me tengo que ofender. La ofensa no es contra mí, sino contra la persona que a mí me da valor, que es Jesucristo, que es Dios. El que se niega tiene paz. No reconoce muchas cosas como propias, porque no lo son, sino que nada tiene, nada puede ser ofendido. Me llamó mucho eso la atención y creo que a lo largo de mis 30 y pico años de ejercicio en la profesión, siempre estuvo dando vuelta este fantasma de la gente que se desprecia, que no tiene un precio por su vida, por su mente, por su corazón. En cambio, hay muy poca gente que se niega a ocupar el lugar, niega a ocupar una posición de privilegio que no la tiene. No sé si me explico, en mi cabeza el tema está dando vuelta hace muchos años y lo quería compartir con vos. Espero que a la vuelta de correo o a la vuelta de un llamado telefónico o un mensaje de texto me estés comunicando para saber qué es lo que pensás sobre esto. Gracias y que Dios te bendiga.